Hola, bueno, buenos días a todas y a todos. Hola, Sime, Marcela, Mariela, Anto. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se van sumando a través de la página de Facebook del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Agradecerles estar del otro lado. Antes que nada, comentarles que hoy nos acompañan eh, intérpretes del equipo de Semillero, de, de la Asociación de Sordos de Santa Fe, Marcela y Jonathan. Así que darle las gracias, las bienvenidas por permitirnos, a partir de su trabajo, ampliar la accesibilidad de estos encuentros. También nos acompaña Ximena Froa, que es coordinadora del equipo de ESI de la provincia de Santa Fe, y la licenciada Mariela Degano, que es nuestra invitada de hoy, que bueno, en breve también vamos a presentar y se van a presentar. Mi nombre es Damián Pulisi y soy parte integrante, junto a otras 5 profesionales del equipo de la Dirección Provincial de Educación Especial, a cargo de la docente y psicóloga Analia Bella. En esta instancia me toca presentar, por un lado, estos 2 encuentros, junto a Mariela y a Ximena, que, bueno, llamamos el derecho a la sexualidad, la ESI, en la modalidad especial. Por un lado, presentar esos 2 encuentros y también contarles un poco cuál es el posicionamiento, la perspectiva que desde la dirección provincial tenemos pensado y diseñado trabajar en relación a esta temática. Aprovechar que están las escuelas especiales de toda la provincia del otro lado, con sus docentes, sus directivos, sus equipos, para, bueno, convidarles un poco cuál es el posicionamiento que tenemos en relación a esta temática y la agenda que tenemos pensado compartir. También comentarles que todos estos encuentros, tanto los conversatorios que se dieron en relación a las intervenciones en la infancia temprana, los conversatorios que se dieron en las distintas regiones en relación a matemática y ciencias naturales, son el resultado del producto de un trabajo colaborativo con las supervisoras de nuestra modalidad. Así que también darles la bienvenida, el agradecimiento por impulsar, por participar, por comprometerse y difundir y apoyar esta serie de encuentros. Así que también darle las gracias y la bienvenida. Ahí nos van comentando que se van sumando más personas al vivo, así que darles también la bienvenida a cada uno y a cada una que se van sumando. Contarles que en un trabajo también colaborativo con las supervisoras, desde la dirección, comenzamos a diagramar y a conformar una serie de comisiones de trabajo con el objetivo de profundizar algunos temas y algunos ejes de la política educativa de nuestra modalidad. Y entre esas comisiones, una de las primeras que conformamos fue la comisión de ESI. Entonces, contarles un poco por qué una comisión de ESI en la modalidad especial, por qué esa instancia. Y bueno, como ustedes sabrán, la ESI tiene muchísimas puertas de entrada, pero básicamente hoy voy a mencionar 2 a partir de las cuales estamos pensando y diseñando el trabajo en ESI desde la modalidad. En primera instancia, decimos que hay una íntima sintonía entre el espíritu de la ESI, la fuerza política que tiene la ESI, lo que impulsa, con el trabajo que se viene haciendo en nuestra modalidad desde hace muchos años. Es una cercanía que está atravesada por muchos puntos, pero básicamente hoy queremos compartir 3. Uno tiene que ver con la perspectiva de ampliación de derechos.
Otra tiene que ver con el profundo respeto a la diversidad de la vida humana en todas sus formas. Y un tercer punto que tiene que ver con el diseño de prácticas de cuidado que apuntan hacia la construcción de instituciones escolares cada vez más democráticas y plurales. Fíjense cómo estos tres elementos pueden fácilmente ser intercambiados o pensados desde ambas instancias, ¿no? Nuevamente, la ampliación de derechos, el respeto profundo por la diversidad de la vida humana y la construcción de instituciones educativas cada vez más plurales y democráticas, ¿no? En ese sentido, pensamos que la ESI, desde la modalidad, no solamente es un instrumento político y educativo muy fuerte, sino que también nos parece que es un instrumento conceptual, pragmático, a partir del cual pensar la modalidad en toda su dimensión. Tal vez la ESI nos permita volver a mirar la modalidad desde una coyuntura política y social más amplia, más transversal, que ponga la modalidad en el seno de los debates sociales que precisamente están en boga en relación a qué tipo de instituciones, a qué tipo de sociedad vamos a apuntar, al menos desde las instituciones educativas. Nos parece que es un instrumento que permite mirar, reencuadrar la modalidad, enriquecer los conceptos a partir de los cuales podemos pensar la modalidad, y en ese punto pensamos, por ejemplo, dos momentos históricos fundantes de la historia de la educación especial a nivel nacional en general y a nivel provincial en particular, ¿no? Uno tiene que ver con garantizar el derecho a la educación a un sector de la población que estaba por fuera del sistema educativo formal. Ese impulso que fue el motor que generó la instauración, la conformación de la modalidad especial dentro del sistema educativo, por un lado, garantizar el derecho a la educación a personas que estaban por fuera del sistema educativo, y un segundo momento, más reciente, que viene teniendo, digamos, mayor instancia de participación en los últimos 20 o 25 años, que tiene que ver con la posibilidad de que cada vez más chicos y chicas puedan compartir su escolaridad en espacios comunes, en las escuelas de nivel inicial, primario, secundario. Cómo esos dos momentos históricos de la modalidad también pueden ser concebidos en profundidad en relación a la ESI, ¿no? Cómo la ESI permite repensar esos dos movimientos históricos de nuestra modalidad. De hecho, si nos detenemos en el segundo de los puntos que mencioné, en este trabajo cotidiano y constante de muchas escuelas a lo largo y a lo ancho de la provincia, todos los días, en un trabajo diario, constante, tratando de diseñar y gestionar y acompañar y cuidar trayectorias educativas, en un trabajo con los docentes y las docentes de las escuelas comunes, con los directivos, con los equipos, con los supervisores, con las familias, todo ese trabajo constante, diario, de lunes a viernes, cómo eso tiene en el horizonte inmediato y también a largo plazo, en definitiva, la construcción de instituciones escolares cada vez más diversas y de colectivos humanos más democráticos y menos segregativos, ¿no? Cómo, nuevamente, voy a plantear, la ESI nos puede ayudar a pensar todo este ejercicio de trabajo constante que desde hace años se vienen haciendo desde las instituciones de educación especial. Por eso decimos que en nuestra modalidad, en la modalidad especial, en esta provincia, hay un saber social acumulado, fruto de la experiencia de tantos años de trabajo, que es un saber práctico, conceptual, que no debería limitarse solamente a pensar nuestra modalidad. Me parece que es un potencial enorme el que tiene nuestra modalidad para compartir con otros colectivos, porque entre todo el trabajo que se realiza, en esencial también está pensar de qué manera transformar los formatos, generar intervenciones al nivel institucional, a nivel grupal, a nivel áulico,
en definitiva, para generar espacios sociales cada vez más diversos. Y eso también es parte y corazón de la ESI. Entonces, reivindicar el trabajo de nuestra modalidad, ponerla en conjuntura en relación a los debates sociales que se vienen dando, cruzarla con otros colectivos y potenciar el trabajo en relación a estos aspectos. Decía que eran dos los puntos de los que hoy vamos a presentar. Uno tiene que ver con esta sintonía, con esta cercanía de la ESI en estos puntos, y hay otra dimensión también que nos parece cercana en relación a nuestro trabajo. Del mismo modo que desde nuestra modalidad, en un trabajo constante con las escuelas de nivel, se intentan repensar los formatos escolares para hacerlos cada vez más accesibles a chicos y chicas, más allá de su condición. Ese trabajo constante de repensar los formatos educativos normatizados, ese trabajo de deconstrucción que se viene haciendo sin, digamos, sin ninguna facilidad, en el sentido de que es absolutamente complejo y que siempre estamos en el camino de poder repensar y atravesar nuestras propias contradicciones, porque es un sistema educativo que tiene muchos años, que es un paradigma de lo normal que nos atraviesa desde hace muchos años. Sin embargo, si comparamos la cantidad de alumnos que hoy están atravesando su escolaridad en los espacios comunes en relación a 20 o 25 años atrás, vamos a ver que algo de todo ese esfuerzo evidentemente está plasmado y se vienen generando cambios, más allá de que siempre es necesario eh, reincorporar esfuerzos y seguir trabajando en esa dirección. Bueno, del mismo modo que pensamos junto con las escuelas del nivel que estos espacios normativos, escolares, estos formatos más tradicionales, tienen que ser repensados para hacerlos más accesibles. También decimos que hay una concepción de la sexualidad normatizada y que también tenemos que revisar. Somos hijos y herederos de una concepción de sexualidad absolutamente normatizada, que está inscripta en cada uno y cada una de nosotros y de nosotras, porque somos parte de un discurso social y no solamente está encarnada en cada uno de nosotros, sino también en nuestras prácticas. Por eso es fundamental que podamos pensar colectivamente en relación a estos temas. El problema del discurso en relación a la sexualidad, evidentemente no es un problema meramente discursivo. El problema es que este discurso social, esta sexualidad normatizada, se traduce en prácticas sociales, en estereotipos, que en definitiva lo que hacen es producir efectos en la vida de las personas, ¿no? En general, esta sexualidad normatizada, después María seguramente va a ampliar estos conceptos, pero en relación a la población de alumnos y alumnas que habitan y que participan en nuestra modalidad, recae de una forma específica, que es bajo la forma de la negación de la sexualidad, de la represión, de la infantilización. Por lo tanto, este discurso social en relación a la sexualidad tiene efectos que producen daño, que producen achatamiento de la vida, que produce efectos en el desarrollo de la vida de las personas. Por eso nos parece indispensable que podamos pensar en estos asuntos. Ayer hablaba con una compañera ya jubilada, histórica de la modalidad especial en la ciudad y en la provincia, y me decía, tal vez sea el momento de empezar a pensar en un tercer hito en relación a nuestra modalidad, ¿no? El acceso a la educación, la posibilidad de compartir espacios comunes y tal vez a través del instrumento de la ESI podamos pensar en la emancipación de los chicos y de las chicas que están habitando nuestras instituciones, la emancipación en relación a su propio deseo, en la toma de decisiones. Bueno, tal vez más adelante también podría pensarse su emancipación económica, su emancipación vital. Bueno, hay mucho trabajo por delante, pero tal vez podamos estar pensando en que esta generación de trabajo empiece a pensar en este tercer hito, ¿no? Siempre entendiendo
que los procesos históricos y sociales nunca son lineales. Seguimos trabajando en la ampliación de derechos de aquellos chicos y chicas que están por fuera del sistema, seguimos trabajando en los procesos de inclusión e integración, y podríamos sumar un tercer hito en relación a estas temáticas. Desde la dirección hay una fuerte apuesta a lo que es la escala institucional, el escenario y la escena institucional. Nos parece que estos temas es fundamental poder trabajarlos en agenda, poder inscribirlo en la lógica de las instituciones. Y decíamos, no se trata en este caso de sumar más saberes o solamente de agregar más saberes, sino tal vez de un movimiento un poco más profundo que tiene que ver con volver a mirar. Volver a mirar y volver a escuchar a esos cuerpos, a esas voces, volver a escucharnos a nosotros en relación a esos cuerpos y esas voces, lo que decimos, lo que pensamos, porque como decíamos hace un instante atrás, cada vez que nos posicionamos frente a una clase, en una entrevista, en una visita, en un comentario, en un recreo, hay una educación sexual que reproducimos, ¿no? Entonces, nos parece que es momento de revisar profundamente nuestras concepciones en relación a este punto. Y para mirar de un modo distinto y para escuchar de un modo distinto, es necesario construir nuevos instrumentos de escucha y nuevos instrumentos de pensamiento, y eso no se puede hacer en soledad. Por eso, de la misma manera que desde la dirección, inmediatamente convocamos al equipo de ESI, convocamos a Mariela y más adelante vamos a convocar a otras voces, de la misma manera invitamos a las instituciones educativas que puedan pensar con otros y con otras, con otros colectivos, con otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que estén pensando no solamente el tema de la discapacidad, sino cómo generar instituciones cada vez más amplias y diversas. Es fundamental pensar con otros para remover concepciones. Por último, para pasarle la palabra a mi compañera Ximena y luego Mariela, entendiendo que la dimensión afectiva es un eje importante dentro de la ESI, quiero enviar personalmente un saludo a mis compañeros y compañeras de la escuela de la que vengo, desde la que hace apenas unos meses dejé de trabajar, y a través de ello hacer extensivo el saludo a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de todas las escuelas especiales de la provincia, que sabemos del gran esfuerzo y el despliegue de estrategias que en estos meses han realizado para tratar de hacer accesible la educación a cada chico y a cada chica de nuestra escuela. Lo sabemos porque venimos de ahí, hace apenas unos meses que salimos de las escuelas, sabemos del trabajo que implicó este nuevo escenario, y pensamos que ESI también es eso, ¿no? Que cada piba, cada pibe sientan que del otro lado, a través de acciones concretas y prácticas, hay un docente, un grupo de docentes, un directivo, una institución que está pensando que su educación es importante, que es un derecho y que por lo tanto él o ella es importante. Así que un saludo a cada una y a cada uno de los integrantes y trabajadores de la educación especial. Y bueno, espero que tengamos una buena jornada hoy en particular, que esto movilice las pasiones alegres, como le hace decir a Spinoza, las acciones que nos permitan potenciar las posibilidades de pensar, de sentir y de hacer. Así que, bueno, agradecerles de compartir esta actividad a mis compañeras, y bueno, ahora sí dejo paso a mi compañera Ximena Fra para que pueda presentar su propuesta desde ESI. Buenos días, gracias Damián. Me gustó mucho escucharte contar un poco toda nuestra historia de ambos grupos y equipos y cómo nos encontramos este año para potenciar el trabajo transversal que tiene la educación especial y la ESI. Gracias a Marcela, a Jonathan, a Anto, que también nos acompañan, y por supuesto a Mariela, que se sumó a esta invitación, a este punto de encuentro para aportar
su mirada, su experiencia, su trayectoria en este conversatorio, en este punto de encuentro sincrónico, muy común en estos momentos, dedicado a que podamos pensar colectivamente la sexualidad como derecho, ¿no? Y también agradecerle a Diego, Gentiletta y Facundo, que están ahí haciendo que esto salga. Si no, sería muy difícil sostener este lugar de encuentro virtual. Les cuento que a la convocatoria planteada se van sumando escuelas de toda la provincia. Estoy relevando acá, bueno, veo San Cristóbal, Vera, Tostado, San Javier, Frontera, Avellaneda, San Lorenzo, San Jorge, Las Toscas, Puerto San Martín, Armstrong. Bueno, podría seguir una lista muy grande de compañeras y compañeros que se están sumando desde todos los lugares de la provincia. Bueno, con esta pasión alegre de querer encontrarnos y seguir conversando sobre nuestro trabajo cotidiano, y que no es nada más y nada menos que transformar el mundo en las condiciones que planteaba recién Damián, ¿no? Poder emancipar, esa sería la consigna. Yo soy Ximena Froa, coordinadora provincial de ESI. En Santa Fe actualmente contamos con un equipo distribuido en 2 agrupaciones, sería el norte y sur, y desde el inicio de la actual gestión de la ministra Leona Cantero dependemos de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente, en este momento a cargo de Patricia Petián. Lo cuento y lo cuento con alegría porque entendemos que es un lugar estratégico para el despliegue transversal de la ESI en todos los niveles y modalidades. Bueno, gracias a todas y todos y todes los que se están sumando a este punto de encuentro, a esta invitación de seguir construyendo saberes de manera colectiva. Este conversatorio es una forma más de encuentro que estamos experimentando en el marco de una pandemia inédita en nuestras biografías, para pensar en conjunto las herramientas pedagógicas necesarias para incorporar la sexualidad a la currícula escolar. A partir de la sanción de la Ley 26.150, hace ya 14 años, y del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la enseñanza de los lineamientos curriculares ESI es obligatoria en todas las escuelas del país. Desde la educación inicial, esto es, cuando los niños y las niñas ingresan al jardín, hasta la educación superior no universitaria. ¿Por qué o para qué? Será la pregunta que nos permitirá comprender el valor histórico de esta ley y del programa nacional, ¿no? Porque la sexualidad es un derecho humano y por lo tanto el goce de estos derechos, de los derechos sexuales, hace a la dignidad de toda persona. La ESI garantiza fundamentalmente el derecho a conocer los derechos sexuales, a aprender a identificarlos, a vivirlos, a respetarlos, a cuidarlos, a exigirlos si no se cumplen y a restituirlos si son vulnerados. La educación sexual integral es un derecho que debe ser garantizado para cada uno y para cada una de nuestros alumnos y nuestras alumnas, y es una responsabilidad propia e indelegable de cada uno y de cada uno de los docentes. Como aquí somos personas grandes, ya nos dimos cuenta que las leyes no nacen de un repollo y que las políticas públicas, para hacerlas efectivas, requieren algo más que la magia de una varita de un hada o de frotar una lámpara, ¿no? La ley ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, es una ley con una larga y fecunda historia de conquistas de derechos sexuales, y el despliegue de la política pública para hacerla realidad, para cumplirla, requiere de un esfuerzo constante de creatividad y de producción de las condiciones para hacer posible la igualdad de acceso. Con este ímpetu de hacer accesible el derecho a recibir educación sexual integral a todas y todos los alumnos de nuestras escuelas, es que nos reunimos con la Dirección Especial y el equipo ESI
para cranear espacios y escenarios posibles donde las actoras y los actores institucionales se encuentren para construir más ESI. Porque siempre va a ser más ESI, y vamos a pedir más ESI porque es más derechos. Así que gracias por la invitación, Damián, en nombre de Damián, Analía y todo el hermoso equipo de la Dirección de Educación Especial, a todas y todos y todos mis compañeros del equipo ESI que hoy están aquí, también presente conmigo y en mi voz, y bueno, gracias a Mariela, y bueno, nos seguimos encontrando por acá. Bueno, buenos días. Gracias, Sime. ¿Cómo están? Damián, dale, te escucho. Sí, te quiero presentar brevemente, Mari, así te doy la palabra. Mariela Degano es licenciada, educadora, licenciada en Educación para la Salud, tiene un posgrado en Sexualidad, en Discapacidad y una diplomatura en Educación Sexual. Así que bueno, sin más, Mari, gracias Sime también, te doy la palabra para que empecemos a conversar. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, qué placer. Gracias Damián, gracias a las y los compañeros que nos están haciendo la interpretación, gracias Sime. Para mí, bueno, es un placer siempre que uno comparte con colegas, ¿no? Digo, cuando las y los docentes nos sentamos a, como me gustó la palabra que usaste, Sime, que era cranear justamente, que vivimos craneando, y vaya desafío que hemos tenido este año, ¿no? De cranear nuevas formas de acercarnos, nuevos vínculos, nuevos lazos, ¿no? Inclusive poniendo al extremo nuestra creatividad, y también entiendo la de las familias, ¿no es cierto? Y la de los propios estudiantes, ¿no? Y las propias estudiantes. Así que me parece que celebro este espacio, siempre lo hago. Gracias a todos los comentarios cuando empezamos a replicar la placa del flyer, amorosísimos que siempre recibo en Facebook, en Instagram, de gente con la que venimos haciendo hace mucho tiempo y que nos reconocemos, ¿no? En ese hacer. Así que, bueno, agradecidísima para aquellos que sí y aquellas sí que están presentes y sé que están haciendo ahí el aguante y saben que los quiero mucho. Así que, bueno, la intención de este primer encuentro, ustedes sabrán que como docente que soy, tengo que estructurar como si fuese una clase. Esto no sé por qué tenemos este hacer, pero tenemos que explicar qué vamos a hablar hoy y qué nos va a esperar en el segundo encuentro. Digo porque hay una instancia primaria que es esta, que es la de que justamente, ¿no? La que vamos a vivir hoy, que es repasar nuestras propias biografías, desde el momento en que entiendo que no podemos hablar de sexualidad sin haber hecho este repaso necesario y en muchas y en muchos de nosotros urgente, ¿verdad? Entonces, me parece que en este primer encuentro vamos a tener esto de poder revisar nuestras biografías, vamos a acercarnos a conceptualizaciones de sexualidad, quizás no tan de manual, ¿no? Como por allí se nos proponen, de pensar este hecho sexual humano. Vamos a hablar de por qué es importante por momentos, no siempre desgenitalizar esta palabra que es sexualidad, y después vamos a hablar justamente un poquito del instrumento de la ESI, ¿no? O sea, ¿por qué ESI? Y no me gusta acentuar en el también educación especial, porque si no estaríamos, en ese también hay mucho de segregación. Entonces, me parece que vamos a charlar un poquito de por qué ESI en todas las modalidades y en todos los niveles, ¿no? Pero en el segundo encuentro, digo, después que podamos mecanizar de alguna manera y dinamizar este primero, que me parece que es comenzar por nosotros mismos, porque comprendo perfectamente que somos los recursos necesarios, absolutos, para facilitar y propiciar más ESI, como decían mis compañeros recién. Sí, en un segundo encuentro vamos a hablar de discapacidad, de esta construcción que sabemos que es social, ¿no? De los paradigmas, de los modelos que también entiendo que coexisten. No me parece que tengamos saldado ningún modelo, no podemos ver los modelos en torno a la discapacidad desde lejos, porque creo que socialmente coexisten y fuertemente.
Vamos a hablar de estos mitos en relación a este binomio sexualidad en la discapacidad. Vamos a pensar juntos y juntas prácticas, ¿sí? Abordajes, dispositivos de acompañamiento, pero lo vamos a hacer juntas y juntos. Y después vamos a charlar en ese segundo encuentro también acerca de por qué la ESI como proyecto institucional, ¿sí? Parece que entender la ESI como proyecto institucional hace que todos y todas los actores institucionales se vean afectados con el mismo tenor, ¿verdad? Me da la sensación que si esta afectación justamente no es transversal, de la misma forma en que es transversal la ESI, no solamente no se lleva a cabo correctamente, sino que no se sostiene en el tiempo. Entonces, me parece que poder pensar la ESI como un proyecto institucional, también en la modalidad especial, me parece que también es urgente, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por repasar justamente nuestras propias biografías. Y repasar nuestras propias biografías, quiero decirles que me hice un pequeño apunte para no olvidarme, ya que sé, porque nos están informando que hay más de 1.700 colegas, ¿no? Docentes allí escuchándonos, entonces no quiero olvidarme y no quiero perder esta oportunidad de que realmente este repaso de nuestras propias biografías sea un repaso absolutamente necesario. ¿Saben por qué? Porque en realidad me parece que hablar de sexualidad y en torno, como dice Carlos Escliar, ¿no? En torno de la otredad, bueno, hablar de la sexualidad de los otros y de las otras muchas veces es sencillo. Difícil y valientes hay que ser para repasar la propia. Entonces, me parece que en este punto, y esta parte es mucho más informal, la entiendo así, me gustaría que ustedes también, pueda yo compartir con ustedes mi propia biografía, porque las biografías justamente se inscriben en estas corporalidades, en estas emociones, en estos sentimientos, en cada una de las vivencias, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, desde el momento en que nos despertamos hasta que nos volvemos a acostar a la noche. Digo que estamos construyendo nuestras propias biografías y deconstruyéndolas permanentemente. Entonces, ¿quién soy yo? Muchos conocen que yo coordino talleres vivenciales y yo siempre le pregunto, no solamente a las y los docentes, sino también a los equipos interdisciplinarios en relación a salud, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Es necesario que en este primer encuentro podamos encontrarnos con esta palabra. Es necesario que nos podamos volver a preguntar o preguntar quiénes somos. Entonces, aquí aparece Mariela, ¿sí? No la licenciada, sino Mariela, y yo siempre digo que me gusta presentarme como educadora, porque hace 22 años que estoy en las aulas, y ahí ustedes podrán sacar la cuenta de mi edad, seguramente algunos ya está haciendo números, bueno, no, 22 años en las aulas disfrutados, ¿sí? Entiendo que disfruto mucho de estar en las aulas, entiendo mucho que me apasiona, y el día que deje de apasionarme justamente, dejaré de hacerlo. Entonces, parece que esta Mariela que quiero presentarles tiene que ver con este repaso que los invito a hacer. Me encanta la música, amo la música, pero sobre todo amo bailar en torno a la música. Soy única hija, y el ser única hija me hace ya un estigma, ¿no? De caprichosa, de querer obtener siempre lo que pido, de ser perseverante. Por suerte tengo a mis padres vivos, construí con mi compañero de vida, que hace 23 años que estamos juntos, una familia sin hijos. Soy apasionada, soy muy curiosa, soy muy estudiosa, pero creo que la curiosidad hace que me guste estudiar, que me guste leer, que me apasionen los libros, que me apasione escribir. Disfruto muchísimo de estar con mis plantas, con mis animales. No dejo de sorprenderme. Y eso me parece realmente importante. Encuentro en cada momento cosas de las que sorprenderme.
Esta soy yo, odio cocinar, un dato bastante importante. Esta soy yo, podría contarles muchas cosas más. Y ahora aparece la biografía profesional, pero esta biografía profesional se construye en torno a esta, ¿no? A esta biografía en singular que les comenté. Soy profe de biología, como me dicen mis alumnos y alumnas, la profe de biología. En este recorrido profesional me encuentro en la Universidad de Rosario, aquí en la Facultad de Medicina, con una licenciatura que fue, porque buscaba eso, ¿no? Una licenciatura que sea afín a mi profesorado. Entonces encuentro la licenciatura en Educación para la Salud. Allí empiezo a descubrir la sexualidad humana. Me apasioné desde el minuto cero y me hacía mucho ruido porque en torno a pensar la sexualidad humana no se mencionaban a las personas con alguna condición diferente. Bueno, allí empecé este recorrido. Yo siempre cuento, y aquellos y aquellas que están del otro lado de la pantalla que seguramente ya lo escucharon, abrí una puerta en torno a la sexualidad en las personas con alguna condición de discapacidad que no sabía qué había detrás de esa puerta. Sí entendía que había mucho silencio, mucho ocultamiento, mucha censura, mucho estigma, mucha palabra no dicho, mucho cuerpo no visto. Entonces, bueno, entendí que era por ahí. Más tarde hice un posgrado en sexualidad en torno a la discapacidad y después una diplomatura en educación sexual integral. La verdad que eso me llevó primero a acercarme a grupos de familias, porque lo sostuve en ese momento y afirmé en ese momento que era por allí, pero lo sigo sosteniendo hoy, que los contextos familiares por momentos están muy solos, muy solas, en torno justamente a la educación sexual de sus hijas e hijos con alguna condición de discapacidad. Entonces entendí que era acompañando esos procesos en un primer momento, lo sigo sosteniendo, esto pasó 2011, 2012, y por suerte lo continúo, trabajando también con las propias personas con discapacidad, empezando siempre con grupos de personas con discapacidad intelectual, después con algún tipo de discapacidad sensorial, y hoy me encuentro trabajando fuertemente con alianzas, de estas alianzas amorosas, de estas redes profesionales que tenemos que hacer cuando compartimos miradas con otros profesionales y con otras profesionales en torno a personas con lesiones medulares adquiridas. Entonces, me pareció que en ese momento empezar por las familias era vital, porque ustedes saben que cuando hablamos de educación sexual en los contextos familiares se genera mucha resistencia. Al principio éramos 2, 3, 4 personas, después empezamos a hacer un poquito más, y a medida de que fue pasando el tiempo, esos grupos se fueron obviamente multiplicando. Entendí que también había que hablar de sexualidad en torno a la discapacidad en los equipos interdisciplinarios, ¿no? En los equipos de salud, donde también por momentos este tema se invisibilizaba, pese a que reciben permanentemente consultas específicas de sus pacientes, ¿verdad? Pero bueno, no he parado en este recorrido, por suerte, y gracias a los que confían en mi trabajo y en el trabajo también que genero y que se generan con otros profesionales, ¿verdad? Esta es mi biografía profesional, si se quiere, ¿sí? Entonces, digo, y esta presentación, que por ahí informal y formal, hace a que volvamos a repensarnos, ¿no? Que volvamos a recordarnos. Y la invitación justamente es esa. Estas biografías que yo menciono, porque cada uno de ustedes y cada una de ustedes habrá recibido justamente este listado de qué íbamos a charlar,
Pero estas biografías yo las descubro gracias a una maestra inspiradora que tuve en el posgrado, que se llama Gabriela Usal. Gabriela es médica clínica, además es sexóloga, es nuestra porque es cordobesa y tiene un perfil muy sensible desde la sexología para hablar justamente de sexualidad. Y Gabriela nos acerca, en ese momento yo como estudiante, nos acerca un libro que se llama La fotobiografía, que es de la autora Fina Sanz. Y esta autora, que es psicóloga y sexóloga española, nos acerca a un ejercicio, que es un poco el que yo ensayé junto con todas y todos ustedes recién, que es justamente volver a recordarnos, ¿no? Y este dispositivo se llama PBC, que es Participación Biográfica Creativa, y de alguna manera es un recurso para participar directamente. Es una invitación a volver a reencontrarnos y reencontrarnos con lo que hemos vivido. El otro día en un taller digo, abrir el baúl de los recuerdos, y todo el mundo en los cuadraditos de la pantalla me miró como diciendo, el baúl de los recuerdos. Claro, la charla era gente muy, muy joven, entonces el baúl de los recuerdos, y yo los invitaba a buscar sus álbumes con sus fotografías, y me miraban. Claro, en la era digital, que está todo en el celu, o está todo en la compu, yo invitaba a buscar fotografías, ¿no? Pero digo, Gabriela Usal con este dispositivo de pensar desde nuestras propias biografías, nos invita justamente, nos seduce a volver a descubrirnos. Y me parece que para hablar de sexualidad es necesario que tengamos estos minutos de conversación. Es necesario que podamos volver a recordar quiénes fuimos, ¿sí? En nuestra infancia, cómo vivimos la adolescencia, cuáles fueron los momentos que nos hicieron vibrar, los momentos que nos hicieron llorar, los momentos que nos dieron muchísima, pero muchísimo placer y alegría, pero también aquellos momentos que nos generaron mucha frustración y mucho temor. Parece que es necesario que podamos descubrirnos y redescubrirnos, ¿verdad? Porque digo que muchas veces, ¿cómo vamos a hablar de redescubrimiento si aún no nos hemos descubierto? Entonces, armar a través de estos recuerdos nuevamente nuestra historia, poder verla desde un poquito más arriba quizás, ¿no? Y poder analizarla conscientemente. La participación biográfica creativa nos invita a hacer una valoración consciente de quiénes somos. Y a través, digamos, de este ejercicio de volver a recordarnos, surge el lenguaje del cuerpo, surgen los roles, surgen las creencias, surgen las decisiones que hemos tomado, surgen los mandatos, las cosas que nos han dicho, cómo debíamos ser, qué debíamos ponernos, cómo debíamos sentarnos, qué cosas o qué juegos podíamos establecer y cuáles no. Aparecen esos límites, ¿no? Aparecen inclusive aquellos personajes, digo yo, que han sido relevantes en nuestras vidas, ¿no? Quizás nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela. Aparecen nuestros primeros amigos o amigas, ese primer beso. Aparece justamente en este ver hacia adentro nuestra propia historia. Entonces, digo que en torno a esto me gustaría que, y los invito a poder hacer este ejercicio, porque no es un ejercicio simple, no es un ejercicio sencillo, es un ejercicio que requiere de mucha, pero mucha valentía para hacerlo. Y también los invito y las invito a que podamos hacerlo todos los días, ¿no? Vieron que las cosas que van sucediendo nos interpelan de diferentes formas, ¿no? Quizás hoy, con mi estado de ánimo, algo que escuche o algo que me consulten, va a impactar en mí de una determinada manera y mañana de otra. Entonces, me parece que en torno a pensar la sexualidad como un todo, justamente, es necesario que nosotros podamos establecer miramientos, ¿sí? Este mirar hacia adentro permanente.
Bueno, y las invito a poder hacerlo. Entonces, sigo con el punteo, porque si no, me voy por las ramas. Esta invitación que yo les hago a ustedes, y pensando en que somos todos colegas docentes, podemos también llevarlo a los espacios áulicos. Es necesario que estos ejercicios los podamos llevar también a las aulas. En realidad, la participación biográfica creativa puede aparecer con fotografías, puede aparecer con imágenes, pero también puede aparecer con objetos, ¿sí? Puede aparecer con emociones, con palabras, con gestos, con movimientos corporales, con conductas. Entonces, me parece que puede ser también una herramienta, y de hecho entiendo que lo es, un recurso absolutamente pedagógico y didáctico. Y si establecemos pautas, ¿no? Digo, si podemos hacer este repaso de nuestra propia biografía, desde lo particular, después de lo profesional, para ir construyendo esta concepción que es la sexualidad, debemos también poder hacer un repaso de la biografía y profesional consciente también, porque ¿cómo hago? ¿Desde dónde hago? ¿Por qué lo hago de determinada manera? ¿No? Y cuando yo pregunto desde dónde lo hago, cómo hago y por qué lo hago, hablo de nuestras prácticas profesionales, ¿sí? Entonces, me parece que también ahí hay un repaso de la biografía profesional que debemos hacer, porque esa biografía profesional ya está interpelada por la disciplina. Y sabemos que la disciplina viene de la mano de ciertos modelos, de ciertos paradigmas, de pensar justamente, puntualmente en este caso, a la discapacidad. Entonces, miren qué prolijo que estamos siendo, ¿no? Repasamos nuestra propia biografía, repasamos la profesional, que también se construye y deconstruye todo el tiempo, y hay un pasito más que debemos dar, que es poder pensar, poder repensar la biografía institucional. ¿Por qué? Porque aquí es donde cuando más se complejiza, ¿verdad? ¿Por qué se complejiza? Porque los actores institucionales somos muchas, somos muchos. Y todos venimos con la mochila de nuestras propias biografías. Entonces, y de la profesional. Entonces digo, miren qué complejo es todo esto, ¿no? ¿Vamos a hablar de sexualidad? Sí, ya vamos a hablar de sexualidad, pero desde el momento cero estamos hablando de sexualidad. O sea, de hecho, esto que les estoy proponiendo tiene que ver justamente con pensar una sexualidad absolutamente presente, ¿sí? Nuestra biografía, que también es sexuada, la profesional, que también es sexuada, y la institucional, que también es sexuada. Ya dice Morgade, no hay educación que no sea sexual. Entonces, me parece que es sumamente importante poder hacer un repaso de estas biografías institucionales para salir a garantizar la sexualidad como un derecho en las instituciones educativas. Porque ya sabemos, a 14 años de la ley, como decía Ximena, ya sabemos que es un derecho. El tema es cómo hacemos para garantizarlo, cómo hacemos para sostenerlo. Y sostenerlo, digo, desde el día a día, desde lo cotidiano, ¿sí? Entonces, porque sabemos también que la sexualidad no puede aparecer una vez al año con una charla. Sabemos que la sexualidad no puede aparecer como una actividad aislada. Por eso la propuesta es que la sexualidad, que la educación sexual aparezca justamente como proyecto institucional. Y para eso tenemos que sensibilizarnos, para eso tenemos que estar todos y todas con la misma sintonía, pero también con el mismo compromiso. Por eso para mí, y me pareció sumamente interesante, y lo charlábamos con el equipo y lo charlábamos también con la dirección, importante hablar de estas biografías, ¿no? Yo realizo talleres vivenciales de biografías y no son sencillas, porque la pregunta con la cual abro ese taller es, ¿quién soy? Y saben, les quiero contar algo. Lo primero que hacemos los profesionales es decir, yo soy docente. No, yo te estoy preguntando, ¿quién sos? ¿No? Entonces, allí después aparece, bueno, soy mujer, estoy casada, no estoy casada, no tengo hijos, me gusta tal cosa, me gusta tal otra. Digo, esto también hace justamente esta dinámica que estoy proponiendo de hacer un repaso de nuestras biografías.
Bueno, entonces tenemos claro que es necesario hacerlo, este repaso, porque en realidad constituye también a esta dimensión tan pero tan amplia, a mí me gusta decir holística, de que es justamente la sexualidad. Entonces, y siguiendo un poco con la coherencia que le quisimos dar a este primer encuentro, los voy y las voy a invitar a que podamos pensar conceptualizaciones de sexualidad que no sean estas que ya sabemos que existen, que es una dimensión humana, que es un factor vital en nuestras vidas. Esto ya lo sabemos. En realidad, las y los docentes ya sabemos muchas cosas. Inclusive, yo siempre digo, cuando a veces me acercan consultas con angustia, ay, ¿por qué no? Y estás haciendo mucho. Pero estás haciendo mucho. Esta es mi respuesta siempre, ¿no? Porque hacemos mucho más en sexualidad de lo que realmente creemos. Ahora bien, a veces lo hacemos propiciando, habilitando, y a veces también lo hacemos negando, oprimiendo y ocultando. Cuidado que cuando educamos en sexualidades, podemos educar en estos dos caminos, ¿sí? Propiciando la palabra, brindando información, y dejando y no haciendo todo lo contrario, censurando, omitiendo, no dando respuestas. Por supuesto que las consecuencias de un hacer al otro son muy distintas. Entonces, en torno a estas conceptualizaciones, me gustaría poder compartir con ustedes qué es la sexualidad para Gabriela Usal, que yo se las mencioné hace un ratito, qué es la sexualidad para Esther Díaz, qué es la sexualidad y el sexo para Chulhan, ahora les cuento quiénes son cada uno de ellos, Judith Butler, Freud, Foucault, y por supuesto, en torno a pensar la sexualidad, me gustaría compartirles qué es para mí la sexualidad. Me iba a cebar un mate, pero tengo temor de hacer desastre con todos los papeles que tengo arriba de... Vieron que la virtualidad ha hecho muchas cosas con nosotros, y una de ellas es que se fusiona el trabajo con el hogar, los escritorios llenos de papeles y de cosas que tenemos las y los docentes con la mesa del comedor o del living y las otras cosas que están dentro del hogar, ¿no? Y que forman parte del hogar. Bueno, fíjense qué interesante, y en torno a pensar también en esto de desgenitalizar la sexualidad, y por ahí el otro día charlábamos con Damián, y me gustó mucho cuando me dijiste, Damián, bueno, pero es como que queda como sabor a poco, ¿no? Si le quitamos los genitales a la palabra sexualidad, porque entonces pensamos que hay personas que no pueden gozar de ellos, algo así charlábamos, y fue muy interesante porque en realidad desgenitalizar la palabra sexualidad es para que entremos todos y todas, pero sabemos que los genitales son gozosos, sabemos que son las zonas erógenas por excelencia hegemónica, después lo vamos a charlar, y que en torno al colectivo de personas con discapacidad, el desafío justamente es poder pensar, y para nosotros también, ¿verdad?, en otras zonas erógenas, pero no me quiero anticipar a eso. Entonces, si hemos repasado nuestras biografías, lo interesante sería, bueno, conceptualizar las sexualidades de otro lugar. Y conceptualizar las sexualidades de otro lugar, seleccioné justamente, que yo vengo trabajando hace mucho tiempo con estas definiciones que me hacen sentir muy cómoda. Y me hacen sentir muy cómoda porque abren, ¿no? Si estarían desde la presencialidad, no quiero hacer una seña arriba de otra seña, pero es como tener comprimida la sexualidad aquí y expandirla. O sea, entiendo que estas definiciones la expanden. Y Gabriela Usal dice que el sexo y la sexualidad para ella es el sustrato, es el cimiento, en donde se leuda, ¿sí?, y se derrama justamente lo que somos. Y ella dice que el sexo justamente tiene que ver con estas variables, que a veces es representado por el cuerpo, que es plural, que es mudable, que tiene infinitas variables para expresarse. Y estas múltiples
formas de expresarse tienen que ver justamente con la identidad, con el placer, con la orientación sexual, con el género, con la reproducción. Entonces, dice Gabriela Usal, para mí la sexualidad es la estética de la existencia. Para mí la sexualidad es un ir siendo, y esto lo encomilla, es un ir siendo en el mundo. Entonces, fíjense qué maravilloso, ¿no? Para mí tiene hasta música esta definición, ¿no? Pero digo, entender a la sexualidad como la estética de la existencia, como nos comparte Gabriela, es justamente esto que yo les decía, es dejar de encorsetar la sexualidad solo en los genitales y poder abrirla a un abanico mucho, pero mucho más amplio. Y en este recorrido de buscar definiciones con las que me sentía cómoda y con las que podamos compartir con todas y con todos, también la encuentro a Esther Díaz, filósofa, argentina, una genia absoluta, que yo tuve la suerte de conocer personalmente, y la verdad que, bueno, son de esas personas que te parten la cabeza cuando las escuchas. Y Esther Díaz, hay en un libro que se los sugiero, que se llama La sexualidad y el poder. Es un libro bastante viejito, pero no pierde vigencia para pensar nuevas prácticas. Esther Díaz dice, la sexualidad es un conjunto, ¿sí?, de prácticas, de sobreentendidos. La sexualidad está presente a lo largo de nuestra vida, pero además está constituida por miradas, por normas, por reglas, por discursos relacionados al sexo biológico, con el cual nacemos pero que no nos define. La sexualidad en relación a las ciertas músicas, a ciertos olores, a ciertos ademanes, tiene que ver también con los ruidos, con los susurros, con las secreciones, con los silencios. Y termina diciendo Esther Díaz, se prolonga en perfumes, en olores, en temperaturas y en texturas. Es un fragmento del libro, ¿verdad? Podemos ir pensando mientras me escuchan cómo interseccionalizar estas definiciones con el colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Parece que es muy interesante poder, mientras estamos escuchando, poder ir pensando en que estos conceptos pueden ser posibles de llevarlos a la práctica, ¿no?, a nuestras prácticas. Byung-Chul Han es un filósofo coreano, y él en realidad es muy crítico acerca del sexo que se nos vende, ¿no?, de este sexo hegemónico que ahora dentro de unos minutitos vamos a hablar, porque justamente tiene que ver con esta propuesta que les vengo a hacer, que es de desgenitalizar la palabra sexualidad, de desgenitalizar el hecho sexual humano. Y él dice en uno de los fragmentos de su libro, La agonía del Eros, así se llama el libro, tiro todos estos datos, yo sé que después vamos a hacerle llegar información, sobre todo sugerencia de autores, no sé, Damián, si me anticipo, pero entiendo que en el hacer docente compartimos siempre mucho material, así que mi deseo es poder compartirlo con ustedes para que el material circule y nos nutra, ¿verdad? Pero bueno, les voy a hacer llegar todos estos autores que estoy mencionando. Dice, el amor, dice Han, se positiva hoy como sexualidad, que a su vez está sometida al dictado del rendimiento. Entonces dice Han, el sexo hoy es igual a rendimiento. Y la sensualidad y la afectividad es un capital que hay que salir a aumentar y a ganar. Miren qué interesante, ¿no? El cuerpo, dice Han, es hoy un valor que se expone. Y se expone en relación a lo fragmentado que se encuentra. Y esa fragmentación tiene que ver con objetos sexuales parciales que mostramos de ese cuerpo. Entonces, lo quise traer porque me parece que esta definición, estos decires de Han, tienen que ver mucho con esta propuesta que les vengo a hacer de por qué corrernos un poquito de los genitales. No digo no, sino corrernos un poquito.
Entonces, después aparece Judith Butler. Yo siempre digo que para mí Judith Butler es necesaria leerla, pero entiendo, y por lo menos a mí me sucede, es una lectura que me es bastante difícil, que son de esas lecturas con las cuales nos acercamos, dejamos, volvemos a retomar, subrayamos, repensamos. Y dice Judith Butler que la sexualidad, lejos de ser un proceso natural, es algo que construimos. Y ahí me parece muy importante porque en función de ciertos discursos en torno a la sexualidad, y muy en relación a la discapacidad, muchas veces se dice, esto sucede porque es natural. En realidad las cosas no suceden, en la sexualidad nada sucede porque es natural, porque la sexualidad es una construcción absolutamente nuestra, que no la hacemos siempre en soledad, sino también en presencia de otros y de otras. ¿Cómo no mencionarlo a Freud? Porque Freud dice, la sexualidad es una condición psíquica universal. Y digo esto porque históricamente, no quiero anticiparme al segundo encuentro, pero digo esto porque históricamente se le ha negado el derecho a la sexualidad a las personas con alguna condición de discapacidad. Entonces, digo, qué importante esto, ¿no? Freud diciendo, con todos los oscuros y los blancos o los grises que puede tener Freud, pero diciendo la sexualidad es una condición psíquica universal, punto, ¿no? Y, por último, allí Foucault diciendo la sexualidad como fuente de creación propia. Y dice Foucault que en realidad esa creación propia, el motor de esa creación es el deseo. Entonces, fíjense qué interesante porque en la historicidad de la discapacidad siempre hemos pensado como eje medular de las personas con discapacidad la patología, el diagnóstico, los síntomas, lo que alcanzaba o lo que no alcanzaba a hacer, su capacidad de hacer o de no hacer, ¿no? Entonces, qué interesante poder pensar al deseo como eje medular y no la patología, que es un poco lo que propone el modelo centrado en la persona y el modelo social de pensar la discapacidad, ¿no? Bueno, ¿qué desean hacer? Y preguntarle a ellas y a ellos, ¿qué deseas hacer? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué te estimula? ¿Cuáles son tus intereses? Digo, que todas estas preguntas, que quizás ustedes desde la modalidad especial la tienen muy clara, pero no está tan claro a veces para el resto de la sociedad. Y por último, me gustaría compartir con ustedes qué es para mí la sexualidad. Porque entiendo que uno va construyendo también sus propias definiciones, ¿no? Y es una invitación a hacerlo. A mí, yo siempre invito a que empecemos a escribir, digo siempre, empecemos a generar conocimiento nuevo, empecemos a adaptar todo lo que hay. Cuando me consultan, Mariela, ¿me pasás bibliografía? Uy, hay muchísima bibliografía. Lo que sí, tenemos que sentarnos a adaptar esa bibliografía para justamente pasarla a la práctica, al hacer, en las modalidades, en los territorios, me gusta decir a mí, donde trabajemos. Entonces, la sexualidad realmente para mí es un tejido, ¿sí? Es eso, yo entiendo la sexualidad como un tejido que a veces es visible y a veces es invisible. Pero este tejido nos constituye, ¿sí? Es parte de nosotros. Y también la sexualidad son esas formas diversas y adaptables que tenemos de ser, pero también de pertenecer. La sexualidad, que entiendo porta cuerpos, porta corporalidades, palabras, gestos, silencios. La sexualidad como una construcción infinita, colmada de laberintos, de identidades, de incógnitas, de pasiones. La sexualidad, para mí, es una revelación subjetiva. La sexualidad la entiendo como un derecho desde el minuto cero de todas y todas las personas. Entonces, me parece que entendiendo la sexualidad desde estos lugares, ahora sí podemos pensar por qué los invito
a desgenitalizar la sexualidad. Y ustedes quizás me pregunten, pero Mariela, ¿por qué hay que desgenitalizarla desde la modalidad especial? No, yo no estoy proponiendo desgenitalizar la sexualidad en la modalidad especial. Yo estoy pensándola como objetivo, ¿no? Esto de poder desgenitalizar. ¿Y por qué? Vieron que ahora en aislamiento parece ser como que nos quieren imponer hasta una forma distinta de sexo. Hay un sexo distinto que aparece en pandemia. Hay quizás formas distintas de vincularnos, ¿no? Pero no sé si hay un sexo distinto en pandemia. ¿Y saben por qué digo esto? Porque en realidad me hace mucho ruido cuando a veces me consultan por la sexualidad de personas con alguna condición, por ejemplo, síndrome de Down, o la sexualidad de personas con parálisis cerebral, o la sexualidad de personas con lesión medular. Y ahí justamente entiendo que la sexualidad es una sola. La sexualidad tiene que ver específicamente con una condición absolutamente humana y que sí tiene distintas formas de manifestarse, de mostrarse, ¿sí? Pero es una sola, es la humana. Entonces, esta invitación a por qué desgenitalizarla es porque nos quieren proponer una forma de vivir la sexualidad. Una sexualidad hegemónica. Una sexualidad que está en relación justamente a una cultura de la penetración, a una cultura que tiene que ver con lo coital, con el encuentro de genitales. Y no son cualquier genital, es un pene y una vulva. Y aquí me gustaría poder decir que tampoco este pene y esta vulva son cualquier pene o cualquier vulva. En realidad, este sexo hegemónico que nos proponen tienen que ver con maravillosas erecciones, explosivos orgasmos, cuando sabemos que los encuentros sexuales no siempre son de esa manera, no siempre se dan de esta forma. Y acá me gustaría poder invitarlos e invitarlas a pensar, y justamente en este repaso de nuestras propias biografías, cuántos encuentros sexuales hemos tenido, de qué forma han sido, si reúnen las condiciones hegemónicas que nos vienen a proponer, ¿verdad? Yo escucho mucho esto de hablar de la autogestión del placer, con lo cual concuerdo, pero sí sabemos de que quizás hay personas que no pueden gestionar su placer de la misma forma en la que se propone. No en la que tenemos, sino en la que se propone. Se propone desde un lugar, que los compañeros, tanto Ximena como Damián lo decían, ¿no? Desde un lugar de una ideología de lo normal. Y ustedes saben que cuando aparece la ideología de lo normal, es justamente porque previamente apareció una ideología estigmática, apareció el estigma, y el estigma como atributo desacreditador, ¿no?, de las personas. Entonces, la invitación que les quiero hacer es justamente a pensar que si desgenitalizamos por momentos y cuando hace falta la palabra sexualidad, damos la oportunidad y las personas que tienen condiciones diferentes se empoderan justamente en poder ser parte de esa sexualidad. Y digo esto porque estamos atravesados por un sistema capitalista, por un sistema patriarcal, por un sistema que también justamente de la mano de estos dos sistemas nos proponen un sexo normal, un encuentro sexual normal, que casi siempre es heteronormado, que casi siempre tiene que ver con un matrimonio, que siempre tiene que ver con un aspecto reproductivo, con un fin reproductivo, ¿no? Digo, esto hace también a pensar estas biografías, ¿no? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué nos han dicho? ¿Cómo debemos ser en torno a esto? Ustedes saben que hay algo que me parece realmente interesante, que yo siempre lo digo. Esto es un encuentro sexual, ¿no? Porque hasta esto tenemos, ¿no?, dando vuelta en nuestras biografías. Cada vez que decimos la palabra sexual, aparecen en escena los genitales. O sea, los que estamos en relación a la ESI, los que estamos en relación a trabajar la sexualidad, tenemos una interpretación más amplia de la definición. Pero si no, aparece justamente, cada vez que aparece la palabra sexo, aparecen los genitales. Y estos genitales
que yo recién les presentaba, absolutamente hegemónicos, ¿no? Sabiendo que hay distintas formas de sentir placer, de dar placer, hay distintas formas de gozar, hay distintas formas de percibir el cuerpo, de sentir el cuerpo. Por eso también estos genitales hegemónicos han sido las zonas erógenas por excelencia. Cuando sabemos que todo nuestro cuerpo es erógeno, cuando las palabras son erógenas, cuando hay un gesto que puede ser erógeno, cuando hay un decir que puede ser erógeno. Entonces, me parece que si nos acercamos a estos matices, ¿no? Me parece que es esto, a estos matices de pensar la sexualidad desde otros lugares, nos vamos a inclusive a sentir muchos más cómodos para pensar nuestras prácticas en torno a la sexualidad. Hay una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, que es justamente que se ha genitalizado en la historia tanto la sexualidad, el hecho sexual humano en realidad, se ha genitalizado tanto, que en realidad lo único que ha hecho justamente es excluir, segregar, ¿no? Cada vez, yo digo, como en un tren, se iban cayendo más y más y más y más y más personas. O sea, entonces, aquel varón que no tenía la posibilidad de tener justamente sus genitales erectos, de que no podía tener la capacidad de reproducción, quedaba por fuera. Aquella mujer que por su condición no podía, si lo deseaba, por supuesto, acceder a la maternidad, quedaba por fuera. Entonces, aquella persona que no podía, digo, ¿no? Parece que en esto de pensar una sexualidad hegemónica, un sexo hegemónico, con una cultura, como yo les decía, de la penetración y de lo coital, hace que nos perdamos de la riqueza que tiene este encuentro sexual que nosotros estamos teniendo en este momento. Yo lo digo siempre en las charlas y en las capacitaciones, y ustedes saben cuál es la reacción, la gente se incomoda mucho. Y lo quiero decir porque incomodarse es parte de nuestra sexualidad, es parte de esta mochila sexuada que traemos, ¿no? Mochila no lo digo como peso, digo, sino que lo traemos. Se incomodan. ¿Y por qué no pensar que esto, que somos muchos y muchos los que estamos aquí presentes, es un encuentro sexual? ¿Pero saben por qué? Porque somos seres sexuados y sexuadas. No podemos dejar de serlo. Nadie puede dejar de ser sexuado y sexuada. Bien. Voy sacando papeles, parezco, ¿vieron los que hacen los discursos? Entonces van sacando papel y cada vez les quedan menos. No, y me gustaría poder intercambiar con ustedes, presentado, sí, deseaba hacer esta presentación. ¿Por qué la ESI? Y bueno, creo que tanto Ximena como Damián ya lo han dicho claramente, pero yo entiendo a la ESI como el instrumento, es la herramienta primero política, y de allí todo el despliegue de lo que podemos pensar, pero primero política, social, histórica, educativa, pedagógica, didáctica, es la herramienta que tenemos. Y permítanme decir que la ESI es la excusa. Permítanme pensar en la ESI como esa excusa que necesitamos. Primero nosotros y nosotras para sentirnos el recurso. Después para justamente dar lugar, ¿no? Porque digo que en esto de pensar la educación sexual, y aquí sí voy a hacer puntualmente en pensarlas en las instituciones educativas, también entiendo que debemos pensarnos primero nosotros desde qué lugar hemos sido educados sexualmente. Porque, y esto les cuento una anécdota, los que me conocen saben que estas anécdotas las comparto porque es la forma que tengo de transmitir. Y mi mamá con 80 años una vez me preguntó, dice, yo te mandé a escuela de monjas, Mariela, ¿por qué hablas de sexualidad todo el tiempo? Ahí había algo justamente de la educación que ella quiso transmitirme, ¿no? Familia de obreros, de obreras, en donde mandarme a una escuela católica era realmente un privilegio, era un esfuerzo para ellos, y ahí también aparece esto de las cosas que no me dejaban decir, que sí me habilitaban, que no,
Digo, ¿no? Porque ¿cómo nos han educado a nosotros sexualmente? Debemos hacer este repaso para saber dónde estamos parados, ¿sí? Desde dónde vamos a partir y hacia dónde queremos ir. Pero entendiendo justamente que la educación sexual integral es una herramienta, no es cualquier herramienta, porque en realidad, miren todo lo que facilita, todo lo que propicia, todo lo que habilita la educación sexual. Y acá, a conocer y a comprender cuál es nuestra identidad, a conocer, a comprender, a reconocer nuestras corporalidades, cómo nos sentimos en función de estas corporalidades, a construir y a reconocer nuestras imágenes corporales, a determinar qué estereotipos, ¿no?, de corporalidades hoy están presentes, a comprender y a descubrir qué deseos tengo, cómo los voy a manifestar, con quiénes, a adquirir habilidades, ¿sí?, necesarias, adquirir información necesaria para protegerme, para cuidarme, para poner los límites acerca de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de qué accesos voy a permitir y cuáles no voy a permitir. A pensar justamente las relaciones sexoafectivas, a pensarme diversa o diversosexual, y todo esto en un marco de derecho que sí me lo decía, ¿no? Los derechos sexuales, reproductivos y de la mano del feminismo no reproductivos. Digo, tienen ahí, cimientan justamente a esta herramienta que es la educación sexual. Y la cimientan como derechos humanos, porque aunque ustedes no lo crean, hay que aclarar en algunos territorios aún que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Entonces, digo, sí, ¿vos querías decir algo? Interrúmpanme así me tomo un mate. No, claro, sí, eso, te iba a dar el pie para un mate desde hoy, estoy queriendo, pero la verdad es que fuiste sumando desde conceptualizaciones y este recorrido que a todos nos dejó, a todas nos dejó atentas a lo que ibas diciendo, así que te queríamos escuchar. Yo quería sumar los comentarios de las compañeras, porque aparte de que están planteando que excelente, que era un lugar necesario, que piden que compartamos los recursos que vos estabas mencionando, que siguen pidiendo, y eso nos hacemos cargo del equipo ESI, formación, lugares para seguir pensando juntos. Bueno, hay muchos comentarios interesantes, si te parece yo voy a retomar algunos con esta idea que vos fuiste planteando, ¿no? Estela Maris Quenes dice, ¿quién soy? Lo pone como una, ¿quién soy? La pregunta clave, ¿no? Hablando de esto de buscar en la propia identidad y recuperar eso que nosotras llamamos en la ESI la primera puerta de entrada, que es qué nos pasa ante la enseñanza de la sexualidad. Pero primero, como vos dijiste, es, antes de redescubrirnos en nuestro rol docente, es conocernos. Sí, perdón. Sí. Estela, no, lo quiero mencionar porque me parece importante cómo tejemos, ¿no? Porque uno piensa que somos todos y todas docentes. Estela, ella forma parte de un movimiento de padres por la lucha de los derechos de los niños y niñas con la condición del espectro autista de la ciudad de Roldán. Permítanme decirle peluca de mi vida, porque ella siempre lleva una peluca azul en representación justamente, y hace un trabajo enorme junto a otros padres y otras madres en torno justamente a los derechos, sobre todo sosteniendo esto de la inclusión educativa, ¿no?, de los niños y niñas con alguna condición del espectro del autismo. Así que permitime que te haya interrumpido y para saludarle y mandarle un beso enorme. Trabajamos juntas siempre y bueno, también están muy movilizadas por la educación sexual de sus hijos, ¿no? Hijas. Así que, bueno, gracias. Perdón, Silvia. No, nada de perdón. Retomo lo que planteas con el tema de este encuentro, que también está nuestra sexualidad, porque hay un placer muy grande en esto. Y en las definiciones, vos dijiste es una red, es una trama. Suelo también sentir que la sexualidad es como una piel que vamos construyendo colectivamente, ¿no? Y que sí o sí necesita de lesotres. Entonces, por supuesto que contar quién es la compañera es parte de esto y de sentir la felicidad y la alegría de estar aquí. Romina Musto dice, me reconforta que este tema se ponga en conversatorio,
Me interpeló hace muchos años y no encontré muchas respuestas. Muchos comentarios positivos en general, maravilloso, interesante espacio, que se multiplique. Betiana Valdivieso, muy interesante Mariela, mirar hacia adentro, hacer dinámicas en las escuelas y trabajar en equipo sobre la sexualidad de niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos. Cecilia Inés Monzón, disfruto mucho estos espacios desde mi hogar y mate de por medio, me siento acompañada no solo en mi labor docente, gracias por compartir sus saberes. Bueno, gracias por compartir tu placer. Laura Villalba, lo importante es trabajar los prejuicios personales en esta sociedad. Alfonsina Busato, la sexualidad como la estética de la existencia, deliciosa definición, y está buenísimo que la resaltemos. Liliana Matkovich, es necesario primero desandar nuestros prejuicios para poder pensar la sexualidad de otros y de otros. Daniela Nasic, por favor, sigan compartiendo material. Fabiana Gandolfo, ¿cuánto nos falta por aprender, entender y sin prejuicios? Excelente propuesta. Y siguen los comentarios, cuánto que aprender, esto, ¿no? De proponernos, y también el trabajo con las familias, ¿no? Lo importante que es trabajar en lo colectivo, integrando a la familia como parte de la propuesta de abordar el tema de la sexualidad en la enseñanza. Bueno, hay también preguntas. Está bueno también estos comentarios porque en sí mismos son una interrogación, ¿no? Volvemos a poner la familia, la construcción de la idea, sobre todo, que a veces ronda con las personas que tienen una discapacidad, como que no hay sexualidad, ¿no? Como que ausente es un tema que no se habla más que en otros espacios. Así que, bueno, si Dami, ¿vos tenés preguntas, algo para compartir? Sí, hay un comentario, Mariela, de una compañera que se suma ahí al chat y dice que es necesario primero desandar nuestros prejuicios para pensar la sexualidad de otros y con otros, ¿no? Y bueno, una pregunta para que pensemos también es, ¿de qué manera, no? Desandar esos prejuicios en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Y cómo no generar, en todo caso, situaciones incluso a lo mejor más reaccionarias en este intento, ¿no? Es una pregunta amplia, pero me parece interesante, tanto el comentario de la compañera como, bueno, ver de qué manera poder contagiar y poder revisar los prejuicios de cada uno de nosotros y también en las instituciones. Y otra pregunta también para que vos después vayas administrando lo que tengas ganas de comentar y de pensar, tiene que ver precisamente con esto, ¿no? El discurso social sobre la sexualidad es un discurso que atraviesa precisamente toda la sociedad. Y la escuela, que es el ámbito que hoy nos incorpora, es solamente un engranaje dentro de lo social, ¿no? Entonces, ¿de qué manera disputar sentidos con otros escenarios sociales, con otras instituciones? Y ahí aparece también el modo de trabajo en relación a estas cuestiones con las familias, ¿no? Entonces, dos puntos. ¿De qué manera trabajar prejuicios en uno mismo y con otros? Y por otro lado, cómo trabajar esto a nivel transversal en la sociedad y con las familias de nuestros alumnos y alumnas en particular. Sí, parte de estas reflexiones o preguntas entiendo que se van a ir respondiendo también en el segundo encuentro, donde vamos a desarrollar más discapacidad, digo, y vamos a desarrollar sexualidad de la mano de la discapacidad, ¿no? Sí deberíamos agregar una pregunta. Primero, hoy lo charlábamos, Damián, en la previa que hacíamos. Si hay alguna cosa en donde no hay recetas es en la sexualidad. O sea, no podemos nunca, ponemos 100 gramos de harina, 50 de manteca y sale una torta bella. O sea, no hay, estamos trabajando con sujetos y sujetas de derecho, también de deseo, ¿no? Entonces me parece que aquí, que cada uno tiene desde su diversidad, sus formas de expresar y de hacer vívida esta sexualidad, entonces no podemos, no hay recetas, sí, yo siempre digo que no doy recetas, pero sí comparto recursos o comparto abordajes
formas de pensar para que sigamos pensando juntos y juntas, porque esta es una construcción que no termina hoy seguramente, ¿no? Y que no comenzó hoy tampoco. Pero sí hay una pregunta que yo agregaría, que tiene que ver con esta reflexión que vos hacías, Damián, es ¿qué nos pasa con la discapacidad? Y yo la hago en torno a estos talleres, digo, después de preguntarnos quiénes somos y qué hacemos, ¿qué nos pasa con la discapacidad? ¿No? ¿Qué nos pasan con esas corporalidades? ¿Qué nos pasan con esas conductas? ¿No? ¿Qué nos pasan con esas formas de estar? Y es necesario que también podamos hacer un repaso permanente de esto, porque seguramente nos pasan muchas cosas, nos interpelan desde distintos ángulos. Y en este pensar quién soy y en este pensar qué nos pasa en torno a la discapacidad, creo que ahí podemos obtener algunas respuestas de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para educar en sexualidad? No la sexualidad, en sexualidad, ¿sí? Entonces, me parece que esa es una pregunta que puede, digo, la comparto con ustedes como para que la sigamos pensando juntas y juntos, ¿no? Después esto de poder, debemos desandar, o sea, hay caminos que debemos volver hacia atrás, reflexivamente, no críticamente, reflexivamente, para volver a andar, para volver a transitar, ¿no? Y en torno a la sexualidad y discapacidad estamos en deuda, o sea, estamos hay una deuda histórica en torno al derecho a la sexualidad, pero además, y no quiero transmitir cosas confusas, pero digo, a mí me preocupa mucho desde qué lugar realizamos y ejecutamos nuestras prácticas, ¿no? Porque muchas veces estamos replicando todo esto que vos, Damián, bien decías, ¿no? Que todos estos prejuicios, todos estos mitos, todos estos preconceptos que están instalados socialmente en torno a la discapacidad, los replicamos, a veces sin querer y a veces, otras veces queriendo, desde nuestras prácticas. Entonces, me parece que hay un trabajo que debemos hacer y estar en permanente revisión, que es la de los mitos en torno, que esto, por eso les decía que muchas de las respuestas quizás aparezcan en el segundo encuentro, cuando vamos a hablar de estos mitos en torno a la sexualidad de las personas con alguna condición de discapacidad. Y estos mitos los replicamos en nuestras prácticas. Mitos que tienen que ver con la sobreprotección, con la infantilización, con la angelización de la persona con discapacidad, con pensar de antemano que no necesitan educación sexual o información de contenido sexual, ¿no? Sexual, ya sabemos, de esta dimensión amplia, ¿no? Ya creo que lo hemos presentado. Que no tenemos, o que no tienen en realidad la capacidad de sentir deseo, ¿no? De que no pueden tomar sus decisiones, y así vulneramos derechos por todos lados, derecho a la intimidad, derecho a elegir hasta elegir su propia ropa, ¿no? Digo, porque ahí las y los docentes hacen un trabajo terriblemente forzado, digo, forzado no como impuesto, ¿no? Sino es en el día a día de las escuelas en donde propician todo esto. Y a veces encontramos que los contextos familiares no nos ayudan, y a veces sí. Digo, porque no podemos hacer una generalidad en torno a esto, ¿no? Hay muchas familias que trabajan mancomunadamente, digo, enlazadamente con los profesionales que estamos en las escuelas, y hay otras veces que no, ¿no? Que obturan, que niegan, que no permiten. Entonces el único lugar de socialización es la escuela. El único lugar donde se posibilitan algunas cuestiones es en la escuela. Entonces, me parece que trabajar para poder romper con todos estos prejuicios sociales, primero que esto es muy, pero muy, un trabajo muy largo y que debemos sostener, ¿no? En el tiempo. Pero creo que estos espacios también garantizan que podamos seguir repensando en cómo hacemos para realmente derribar estos mitos, por fin derribarlos. El otro día una profesional me decía, basta, Mariela, de decir derribar mitos. No, yo digo todavía que tenemos que trabajar en derribar mitos porque estos mitos siguen estando presentes. Y cuando uno recorre, digo, centros terapéuticos, centros de día, centros de rehabilitación, están estos mitos en los contextos familiares, ¿no?
en los clubes, digo, en tantos lugares, estos mitos siguen presentes en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad. Me parece que ahí la educación sexual tiene una labor realmente indispensable, porque entiendo que el objetivo principal de esta educación sexual tiene que ver con promover que la propia persona tenga una vida autónoma, y autónoma significa que pueda tomar decisiones, pero también que tenga una sexualidad elegida, placentera, responsable, disfrutable y no libre de obligaciones, con obligaciones. Digo porque también los procesos de infantilización en torno a la discapacidad han hecho que tomemos decisiones por ellas y por ellos. Hoy hablamos de con ellos, con ellas, ¿no? Pero hoy se establecen políticas públicas sin ellos, ¿no? Hoy pensamos dónde ponemos las rampas sin ellos. Y a veces pensamos solo en poner una rampa. Digo, y la lectura fácil, y la lectura accesible, y garantizar esto, la interpretación de señas, y describir una imagen para una persona ciega. Digo, esta accesibilidad que entiendo que además de ser comunicacional y además de ser arquitectónica, también es sexual. Yo quería acá aportar por lo que decías, ahí comentó la compañera Claudia Rufanach, dice, la sexualidad de las personas con discapacidad fue negada y tal vez todavía lo es. Y eso no es y no fue sin consecuencias en la vida de estas personas. Muchas veces irrumpe de modo compulsivo porque no es tenida en cuenta como un derecho y constitutiva de todo lo humano. Y también vos planteaste la incomodidad tan necesaria para poder empezar a aprender, reflexionar y desaprender aquello que debemos por lo menos cuestionar. Con respecto a la docencia, dice Alfonsina Busato, también tenemos el desafío de la corporalidad en las escuelas. Avanzamos conceptualmente y a la vez nos autocensuramos en la práctica, dado que cualquier cercanía, cualquier toque, cualquier expresión afectiva puede ser interpretado de otro modo. ¿Cuántas veces hemos escuchado colegas de educación física, de música, diciendo, jamás me quedo solo con un alumno o con una alumna? Esto sí es un lugar de incomodidad que hoy lo estamos atravesando, ¿no? En las escuelas. Quiero contarte aparte, Mari, antes de seguir, que hay compañeras, nos están siguiendo desde Madrid. Acá me dicen saludos desde Madrid, inclusive. Bueno, así que genial, saludos. Son bienvenidas y bienvenidos a quienes están mirando por allí. Y también, bueno, agradecerle a Silvia Bertero y a Carminia, que están en el chat del streaming, recopilando todas estas preguntas y comentarios, porque es parte de la textualidad de lo que está ocurriendo, como es la interpretación performativa de Jonathan, que los veo cuando yo hablo y lo disfruto un montón. Bueno, no sé si, Damián, una pregunta o esto de la incomodidad, ¿no? de los cuerpos en la escuela y la relación de los adultos vinculado en la educación especial. Sí, Mari, ¿te parece comentar algo en relación a ese punto? Es que Damián, y sí, no es cualquier corporalidad. Y esto también tiene que ver con justamente de la historicidad en torno a cómo fueron construidos socialmente esos cuerpos, ¿no? Y ahí quizás también nos interpela el término, o sea, digo porque hay otra vez, hay un libro muy interesante. Los docentes y las docentes somos terribles con el tema de la bibliografía. Pero bueno, después prometo hacer una listita y compartirla con todos. Hay un libro que es Goffman, que se llama El estigma. Es un libro muy fuerte, pero necesario para comprender por qué hemos construido en torno a este término discapacidad estas corporalidades. Porque en realidad aparece el estigma. Recordemos que Goffman dice, el estigma tiene que ver con todo lo negativo que tienen estos cuerpos, ¿no? Con todo lo que no pueden hacer. Inclusive en la historia la discapacidad siempre vino de la mano del déficit, de la ausencia, de lo que faltaba, de lo que a donde no se llegaba, ¿no? Pensando también en la intelectualidad. O sea, digo, entonces hay una construcción social de estas corporalidades que desde este estigma son vistas como menos, o sea, no normales, porque digo, cuando aparece el estigma aparece la fragmentación entre lo normal y lo anormal. Y la discapacidad siempre estuvo de ese lado, ¿no?
Si no, no olvidemos de leer también, lectura obligatoria, como los docentes que ya te dicen lectura, porque yo al principio dije compartir bibliografía, ahora yo estoy diciendo, ya me puse más firme, lectura obligatoria. No, pero son sugerencias para que se acerquen cuando lo deseen, porque son recursos interesantes. Los anormales de Foucault es una lectura que debemos hacer, y podemos bajar tranquilamente esa lectura al ámbito o al colectivo de la discapacidad, ¿no? Otra lectura necesaria es de Contreras y Cuello, bueno, ahora no me va a salir, seguramente, Cuerpos sin patrones, en donde habla justamente de cuerpos en torno a la militancia gorda, pero que tranquilamente, digo, siendo un colectivo allí que está luchando también por sus derechos, hay una bajada, una interseccionalidad para hacer a discapacidad muy, pero muy interesante. Y cómo no leer Calmels, ¿no? Para entender qué es un cuerpo, porque digo, un cuerpo no es lo mismo que un organismo. Al cuerpo lo construimos, y lo construimos en sociedad, ¿no? Lo construimos, como decía antes yo, desde la intimidad, y lo construimos también en presencia de otros y de otras, ¿no? Entonces, este cuerpo que de alguna manera es nuestro mapa, es nuestro territorio. Entonces, a mí realmente me preocupa mucho cómo se construyen estos cuerpos con alguna condición diferente, porque hay una sociedad que nos está imponiendo un tipo de cuerpo o un tipo de corporalidad, ¿no? Y que va de la mano de un estereotipo también de belleza, ¿no? De esteticidad, si se quiere. Entonces, digo, ¿qué pasa con estas corporalidades? ¿Qué pasan con estos cuerpos que portan una diferencia en los ámbitos educativos también, ¿no? ¿Cómo nos interpelan esos cuerpos? Porque esos cuerpos, como me dijeron una vez, esos cuerpos no reaccionan de forma normal. Esto una vez, yo lo escuché y a mí me impactó. Entonces yo no sé, no sé cómo, ¿no? Claro, no sabemos cómo nos va a interpelar esa reacción que creemos de antemano que por su condición no es normal. Mari, pensaba... Podemos hacer otro curso, Damián, con esto. Esto es otro conversatorio. Pensaba en función del material de lectura que traes, de qué manera también desenfocás un poco la cuestión en relación a la discapacidad específicamente, y ponés en relieve que lo que necesitamos cuestionar es el paradigma de lo normal, que ha dejado en distintos colectivos segregados a un montón de personas por distintas condiciones. Por eso, retomando, digamos, lo que charlábamos al principio, cómo mover el eje para pensar precisamente el efecto de esta normatización de la vida, de la sexualidad, y para pensar también con otros colectivos, no solamente al interior del universo de las escuelas especiales, porque estamos trabajando sobre lo mismo, sobre ese paradigma que ha dejado por fuera y que ha marcado una norma en relación a pensar cómo debe ser la sexualidad y eso. Parece que es una unión muy interesante para pensar esas cuestiones. Hay un montón de preguntas súper interesantes, comentarios en relación a cómo trabajar estas cuestiones en relación a la virtualidad, cómo habilitar la sexualidad en niños y adolescentes con discapacidad intelectual, severa o moderada. Comentarles también que el propósito de estos dos encuentros es que las escuelas puedan de alguna manera articular estas preguntas a través de sus supervisoras, para que Mariela en el segundo encuentro pueda, digamos, estructurar el conversatorio en función de estas preguntas que son tan interesantes. No sé, decime si tenés algún comentario más para compartir, si no, tal vez podemos ir dándole una especie de cierre a este primer encuentro que recordamos, son dos, el 19 de noviembre es el próximo, así que, bueno, si me te cedo la palabra. Yo voy a decir, por respeto a la sexualidad, vamos a ir cortando, porque llega un momento en que se agotan las energías, ya no es tan placentero la escucha, y no se puede leer tanto tampoco. Entonces, está bueno que nos encontremos y que podamos poner en común preguntas, ideas, pero pensar que hay un tiempo que continúa. Seguiremos en el próximo encuentro, dentro de 15 días, vamos a retomar todas las preguntas y conceptualizaciones que se han trabajado en este primer encuentro, y bueno, quedan invitados para el próximo, jueves 10, sí,
Decime la fecha. 19. 19, también a la misma hora. Mari, te dejo la despedida a vos, porque todo lo demás que iba a decir tiene que ver con más ESI y más derecho. O sea, hay muchos comentarios que no solo hablan de la degenitalización, sino también de poder plantear esto de la moralización de ciertos conceptos de la sexualidad. Algunos lo plantean en forma de religión y de como que la ESI también muchas veces aparece como otro discurso moralizante más, ¿no? Cuando este es todo un tema que tenemos que seguir trabajando y lo seguiremos viendo más adelante. No lo quería dejar pasar porque hay muchos comentarios con respecto a la ley y a más ESI y más derecho, sosteniendo este lugar de defensa del deseo, ¿no? Del sujeto deseante. Así que, bueno, gracias Mariela, un gustazo compartir con todos ustedes. No, gracias a ustedes. Si ustedes me permiten, esta parte que la entiendo también informal, en ese 2011, 2012 que yo conté en mi biografía, también entendí que no era en soledad, si bien por momentos, y quiero compartirlos con ustedes, por momentos los que trabajamos en sexualidad en torno a las personas con discapacidad nos sentimos a veces bastante solas, y solo yo siempre recurro a la compañía y a echar mano al recurso primario, que entiendo que es con las propias personas con discapacidad, de las cuales me nutro, y yo quiero después finalizar con un pequeño pronunciamiento de una de mis compañeras que tiene una discapacidad motriz. Pero entiendo que en ese 2011-2012 surge una fanpage que se llama La Sexualidad como Derecho, y surge para intercambiar, porque digo, no puede ser que seamos muy pocas y muy pocos. Entonces ahí empezamos a subir material y a compartir, inclusive instancias de trabajo de otras y otros profesionales, formas de pensar la práctica o de repensarla, ¿no? Y ahí aparecieron también las propias personas con discapacidad contándome que pertenecían a un movimiento, y ese movimiento tenía que ver también con la diversidad sexual, o con el movimiento feminista. Digo, se empezó a nutrir, ¿no? Bueno, así que digo porque también es un espacio donde yo comparto mucha información que quizás, bueno, les sea útil. Pongan a disposición, si ustedes lo desean, mi correo electrónico. No tengo dificultades con eso porque entiendo que es tejiendo, vuelvo a decir esto, que es tejiendo más y más redes, ¿no? Entre nosotras, con el Estado, con los movimientos, es de esta manera. Es pudiendo facilitar y propiciar procesos de empoderamiento de las propias personas con discapacidad. Y ahí Dayana Traversani, que quizás ustedes la conocen, Dayana es compañera también con la cual trabajo, ella tiene una discapacidad adquirida, no sé si la recordarán, los que viven en Rosario la denominan la chica de la chamullera. Ella estaba parada en un boliche, que es la chamullera aquí en la ciudad de Rosario, y le tiran de arriba de un edificio una botella de cerveza, le impacta en su cráneo y bueno, la deja con una discapacidad motriz bastante seria. Ella le pone mucho, pero mucha voluntad, y por supuesto ella reconociendo su vida anterior y diciendo la discapacidad cambió esa vida que tenía. Bueno, me acerca a algunos movimientos y Dayana siempre dice esto, ¿no? Si no lo pensamos esto juntos y juntas, no va a funcionar, porque seguimos estando segmentados y en esa segmentación perdemos fuerza. Así que, bueno, me parece que es así. Por eso, insisto, las preguntas, las consultas, si están a mi alcance, allí las compartiré. Y ojalá ustedes puedan compartir también experiencias y cosas con nosotros, ¿verdad? Si lo encuentro. Selene, me gustaría terminar con la palabra de Selene. Ella tiene una discapacidad motriz, pero aparte de eso, eso es un detalle en realidad, porque súper militante y entendiendo y repensando también los feminismos. Ella dice, hoy más que nunca salgo, grito mi nombre, me pronuncio, me muestro, te incomodo si es necesario. Rompo con tus estúpidos estereotipos, con tus mandatos de normalidad, con tu imaginario perverso, con tus privilegios.
Hoy más que nunca me nombro en tus discursos vacíos y en tu actuar hipócrita. Hoy y siempre mi cuerpo será, aunque te pese, ese gozoso territorio de lucha y de dignidad. Permítanme decirles que se me pone la piel de gallina, pero porque se me pone la piel de gallina porque venimos de ese lugar en donde no estamos acostumbrados a que las personas con discapacidad alcen sus voces, lleven sus corporalidades a los espacios públicos, ¿no? Se muestren, luchen y conquisten, al igual que lo hemos hecho nosotros. Así que agradecerles infinitamente. Siempre me emociona terminar con esas palabras porque la verdad que entiendo que es por ahí, no pienso mi práctica desde otro lugar porque no podría hacerla. Y también entiendo que muchas y muchos tenemos discursos académicos que son maravillosos, pero nos cuesta mucho llevar esos discursos académicos maravillosos a la práctica y garantizarlos en la práctica y sostenerlo en la práctica. Así que bueno, espero que este espacio haya sido el espacio para poner un granito de arena, aunque sea como para conocernos y seguir trabajando a partir de ahora juntas y juntos. Agradecidísima a las y los intérpretes. Bueno, sí, gracias por tus palabras, Dami, lo mismo. Hago extensiva el agradecimiento, por supuesto, al equipo ESI, a la Dirección Provincial de Educación Especial. Y bueno, ansioso de esperar las resonancias para que pensemos juntas y juntos el segundo encuentro. Buenísimo, bueno, me sumo a las palabras de agradecimiento de Mariela para todos y todas los que hicimos posible este espacio y los que están también del otro lado con sus comentarios, que obviamente también fueron partes, y queda hecha la invitación para que las escuelas puedan enviarnos a través de sus supervisoras, como decía Mariela, inquietudes, pero también propuestas, sugerencias, para que, bueno, comencemos a transitar este camino desde esta dirección con este equipo en potenciar y ampliar derechos. Así que, bueno, sin más, muchas gracias a todos y todas y nos vemos el 19 por aquí. Un gusto.